Bueno, estuve viendo uno de tantos predicadores y hablaba sobre un tema que me interesó y dije, mira, hoy quiero hablar sobre esto, por eso os traigo esta tarde este tema. Como dije esta mañana, que os adelanté un poco, quiero hablar de dos personas totalmente contrarias, totalmente diferentes una de la otra, y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Los jóvenes este sábado estudiaron Juan capítulo 1. La verdad, lo hicieron muy bien porque las respuestas estaban bastante acertadas. Se notó de que leyeron y estudiaron. Así que enhorabuena, jóvenes. Lo hicisteis muy bien. Quiero que vayamos a Juan capítulo 2, perdón, capítulo 3. Y vamos a hablar del primer personaje. Y se llama, como bien lo veis allí, de Nicodemo. Dice el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo pues? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, gracias te damos en este momento y te pido que de manera muy especial que nos permitas poder discernir lo que tú tienes preparado a través de este mensaje, que hables a través de él, de tu palabra, Padre, y como siempre te pido que pongas o quites palabras en un servidor para que pueda llegar con claridad a mis hermanos. Te lo pido todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el primer personaje, hermano, Nicodemo. Si estudiamos vemos un poco, nos centramos un poco en él, sabemos que, primero, que era judío. Era parte, digamos, era un hombre rico y era parte de, digamos, como se dice, del jet set, o de parte de la plana mayor. Era parte de lo más alto, porque era un principal entre los judíos, como dice la segunda parte del versículo 1. Aparte de esto, sabemos que era religioso, porque era, lógicamente, al ser de parte del Sanedrín. Y el mismo Señor Jesucristo en el versículo 10 dice, eres tú maestro de Israel. El mismo Señor Jesucristo le reconoce como un maestro de Israel. Este hombre tenía mucho, se puede decir, mucho poder, mucho reconocimiento, y yo también creo que era muy conocido por todos, al ser, por decir algo hoy en día, los políticos, pues claro, todo el mundo los conoce por lo que hacen, ¿no? Se conocen por lo que hacen. Bueno, eso es otro tema. Era, digamos, famoso en cuanto a esto. Por eso
el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería que ninguno de los otros 69 que pertenecían al Sanedrín, lo cual eran 70, se dieran cuenta que él andaba preguntándole a uno que supuestamente iba en contra de sus creencias, como sacerdotes que eran. Por eso fue de noche y preguntándole. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie que puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Era un hombre religioso y sabemos hoy en día una persona religiosa no exactamente tiene que ser o es santo. Hoy en día eso lo sabemos, pero en ese entonces, en los tiempos de Jesús, al ser una persona religiosa, para ellos era lo máximo, era uno de los más santos, porque claro, pertenecía a este Sanedrín, era uno de los más religiosos, era uno de los más respetados, hablando de ese tema. En términos generales, era un hombre judío, era parte del jet set, como digo, era religioso y era parte del Sanedrín. Esa es digamos, la presentación que se queda bíblicamente de Nicodemo. Ahora vamos al otro personaje. Y se encuentra allí mismo, en Juan, capítulo 4. Y es la mujer samaritana. A partir del capítulo 4 nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio. Me perdí. A su hijo. ¿Qué se hizo? Versículo 5. 5. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer,
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Saltamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí tenemos la presentación de otro personaje, que es esta mujer, comparada con el otro personaje que ya lo miraremos, pero hay mucho... es que hay muchos detalles de qué resaltar en este pasaje, en estos versículos que hemos leído. El primero de ellos, el Señor Jesucristo cuando bebió agua. ¿Nunca os habéis preguntado eso cuando leéis este pasaje? El Señor Jesucristo dice en el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cuándo bebió el Señor? Allí no nos damos cuenta que haya bebido en ningún momento. De hecho, en el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. O sea, ¿qué fue eso de decirle a esa mujer, dame de beber? Y no bebió, nunca. Pues, ¿cómo podríamos decirle? Digamos, fue como, ¿cómo lo decimos? Como para romper el hielo, como para poder llegar a ella hablando y decirle lo que realmente él quería decirle. Eso, una cosa que podemos notar. Se pueden notar muchas cosas, pero la que quiero resaltar hoy, entre otras, es que allí vemos también la humanidad del Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y allí vemos la humanidad suya, que de hecho estaba incluso más cansado que los mismos apóstoles. Porque si veis, en el versículo, cuando Jesús, el Señor, entendió, el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pero el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Imaginaos que él siempre ha ido con los discípulos, o los discípulos mejor, siempre han ido siempre con él. Y exclusivamente en esta escena, parece que el Señor Jesucristo dice, mira, yo me voy a sentar aquí, que estoy cansado, ir vosotros. Porque supuestamente, según la palabra dice, Jesús estaba cansado. Y se me volvió a perder el versículo. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice allí, se sentó. Vemos la humanidad del Señor allí. Y uno de los evangelios, o una de las cartas que más demuestra que la deidad de Cristo es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. De hecho, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue hablando el relato hasta que llega al 12, al 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hago un paréntesis. Esa fue una pregunta que hicimos ayer a los jóvenes, porque las preguntas fueron por medio de Kahoot. ¿Kahoot? ¿Dije bien? ¿Se sabe en inglés? Y la pregunta decía,
¿Cómo decía la pregunta? Según Juan 1:12. A los suyos vino, los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron. Todos somos hijos de Dios. Y entonces había 4 respuestas. Una decía, sí, somos todos hijos de Dios. Otra ponía, no, solamente los que creen en el Señor Jesucristo. Otro ponía, sí, somos hijos de Dios y también criaturas. Y otra ponía, sí, somos de los Power Rangers. No, o sea, una barbaridad que puse allí. Y era, ¿qué se concluyó? Que contestaron bien, porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Eso sí que es verdad. Todos somos creados por Dios. Pero hijos de Dios solamente según Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios única y exclusivamente creyendo en el Señor Jesucristo y en nadie más. Ahí podríamos seguir ese hilo de pensamiento y decir, como dice, que no, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Podríamos continuar, pero no es el tema de la predicación, sino en este momento estamos describiendo esta mujer, de qué manera era. Esta mujer era pobre, porque ella necesitaba ir a este pozo, pero también era pecadora. Y es también de resaltar, bueno, como siempre lo hizo el Señor Jesucristo estando en la tierra, como humano, algo muy especial. De pronto no lo sabemos mucho porque no tenemos muy dominado este tema, pero los judíos y los samaritanos, los judíos eran una tribu pura, por decirlo de alguna manera. No se habían mezclado. Como hablaba el hermano esta mañana, Dios mandaba que no se mezclaran con ninguna otra tribu. De hecho, nos explicaba el hermano Gustavo esta mañana, Abraham mandó a su siervo a otra tierra para que trajera una mujer para su hijo, que se llevó 10 camellos, que lo traducido eran 10 Mercedes Vito, fue que dijo, ¿no? Cargadas de riquezas y de todas las cuales una de esas va a llegar aquí a la iglesia, pero bueno. Y porque no querían mezclarse, pero los judíos, según la historia, descienden un poco de las 12 tribus, pero se mezclaron con otras tribus. Entonces desde allí viene el tira y jala, por decirlo de alguna manera. Ellos se creen puros, los judíos, pero los samaritanos no, porque se mezclaron con otras tribus. Los asirios. Y los samaritanos quieren reclamar ese título de que también son judíos, cuando los judíos dicen, no, vosotros os mezclasteis con otra tribu que Dios no mandó a que se mezclase y vosotros lo hiciste, con lo cual no sois judíos como nosotros. Por eso es importante, para comprender esta importancia de este versículo, sobre todo del versículo 9, porque el Señor Jesucristo en el 7 le dice, vino una mujer de Samaria, es decir, una samaritana, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, es decir, se dirige a ella. Primero, incluso dentro de la misma costumbre judías, un hombre no podía dirigirse a una mujer que no fuera la suya. De hecho, hoy en día, cuando vamos a los partidos de nuestro hijo, allí van muchas mujeres que son musulmanas, y bueno, yo porque ya lo sé, yo cuando llego desde lejos les digo, hola, buenos días, y ellas dicen, hola, buenas. Pero hay españoles que no lo saben, van donde ella, hola, ¿qué tal? Buenas. Y ella dice, no te puedo tocar, ¿eh? No, solo a mi marido, ¿eh? Dicen. Pues claro, es como un poco, pero es su costumbre. Pero aún así, el Señor Jesucristo se dirigió a esta mujer y le dijo, dame de beber. Lógicamente ella, como extrañada, como dice, pero este hombre es judío. ¿Cómo viene así? De hecho, el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Primero, que soy mujer. Y luego le dice, samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como os decía, la historia, es necesario conocer la historia detrás del conflicto entre judíos y samaritanos. Durante siglos, ambos grupos étnicos
se despreciaban mutuamente. Los samaritanos creían que Jerusalén no era el único lugar santo para adorar a Dios y construyeron su propio templo en el monte de Gerizim, que algunos versículos allí vamos a relacionarlo con esto. Además, los judíos los tachaban de herejes debido a sus creencias religiosas y su ascendencia mezclada, su ascendencia mixta con otras. Y esta hostilidad era tan arraigada entre ellos que, según Juan, incluso los judíos que pasaban por Samaria evitaban cualquier tipo de contacto con un samaritano. Así que cuando el Señor Jesús, lógicamente, pidió agua a esta mujer samaritana, estaba desafiando todas las normas arraigadas en la sociedad de ese tiempo en cuanto a judíos y samaritanos. Fue digamos, un corte de culturas que quizás no lo notemos nosotros hoy mucho, pero en ese momento eso fue algo impactante tanto para los apóstoles como tanto para los discípulos como para esta mujer samaritana. Y la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre va directo. Y ahí he de resaltar desde Nicodemo. Mira, se le ve la intención del Señor Jesucristo a donde quiere llegar. Es directo y no pierde tiempo. Mira que dice en el versículo 2. Este vino de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tema tiene lo que está respondiendo el Señor allí con lo que le está preguntando Nicodemo? Como que no tiene mucha... De todas maneras, Nicodemo ya le siguió, digamos, el hilo al Señor y ya ahí le empezó a responder. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y allí es donde le explica lo que es nacer de nuevo espiritualmente. Pues de una manera parecida pasó con la samaritana, porque la samaritana, cuando él le dice: dame de beber, la mujer le dijo lo que le dijo. Le respondió el Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué sentido tiene esa respuesta con lo que le dijo la mujer samaritana? De todas maneras, la mujer samaritana no cayó a la primera como Nicodemo. No cayó, me refiero de lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, sino que ella como que quedó sorprendida. El 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella seguía como: pero me está pidiendo agua y ahora me dice de que yo soy la que le tiene que... ¿Pero qué estás? No sé, estoy perdida. Y él le responde nuevamente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y allí ya entendió la mujer lo que quería el Señor Jesucristo decirle, y es cuando le responde coherentemente ya a lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. La mujer le dijo, el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Otra vez. ¿Qué sentido tiene eso? Imaginaos que viene aquí una persona y me dice a mí, una mujer, y me dice a mí: pastor, que quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y yo decirle: vale, ve y llama a tu marido. ¿Qué sentido tiene? Si la salvación es personal, ¿qué pinta mi marido aquí? O al contrario, ¿qué pinta mi mujer aquí si yo soy el que he pedido salvación? Pero era con otra intención. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, cuando vamos a Él arrepentidos, es cuando se efectúa la salvación. Cuando vamos a Él sin arrepentirnos, la salvación no está allí.
¿Cómo va una persona al Señor sin arrepentirse? Como siempre lo digo, muchas personas dicen, mira, yo creo en el Señor y todo lo que tú me digas, pero déjame, yo primero cuadro unas cosas que tengo pendientes y ya si eso, ya después hablaremos del tema. Y la mujer sí que le dijo, yo quiero recibir al Señor Jesucristo, en otras palabras, porque le dijo, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pero lo que el Señor Jesucristo quería era confrontarla, antes de conocerlo como Salvador, confrontarla con su pecado. Porque esta mujer era fornicaria y pecadora. De hecho, dice, por eso le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué le responde ella? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí vemos cómo el Señor la confrontó con su pecado. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es la hostilidad esa que os hablaba en el escrito que os leí antes. ¿Ves? Cuando para ellos, para los samaritanos, Jerusalén no era el único lugar santo para adorar y por eso construyeron su propio templo en el monte de Gerizim. Y ese es el monte del que está hablando esta mujer ahora. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está hablando de cosas terrenales. Pero es que el Señor vuelve y le cambia el tema. Algo más importante. Es increíble. Esta mujer habla de una cosa y el Señor le cambia a otro tema. Esta mujer se pone otra vez, se logra poner en el nivel del Señor, le habla de eso y él otra vez le cambia el tema. Ahora aquí, ella le dice que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. ¿Qué esperaba de respuesta a ella? Pues de pronto, sí, está bien que hayas hecho ese monte, pero realmente no está reconocido porque habéis mezclado las... yo qué sé, el Señor Jesucristo vuelve y le cambia el mensaje y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo creo que esa mujer ha quedado en ese momento, ¿cómo se dice en España? Flipando, para que me entendáis. Pues claro, ella dice de eso esperando una respuesta que diga o bien en el monte de Gerizim o bien en Jerusalén. ¿Y qué le dice el Señor? Es que ni en el uno ni en el otro. Llegará un tiempo que ya no va a valer la pena que adores ni en un sitio ni en otro. Porque dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Lógicamente el Señor hablaba con verdad de causa, como se dice, porque la salvación viene de los judíos, es decir, viene del Señor Jesucristo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hace falta ni ir tenemos que ir al muro de las lamentaciones para escribir allí nuestra petición, envolverla en un rollito y meterla allí en un huequecillo y empezar ahí a darnos golpecitos. ¿No? Yo inocentemente decía, bueno, pero no va mucha gente, ¿no? Porque esos huequitos en algún momento se tienen que llenar. No se llenan nunca, porque cuando se va la gente, hay trabajadores que van sacando todo y al día siguiente está otra vez el muro vacío para volver a que vengan los clientes a meter sus rollitos. Todos aquí los se guardan. ¿Qué? No se queman. No se queman, pero... Se guardan todos, de cientos de años. Yo, es que no sé cómo decirlo, yo como creyente, entre comillas, si voy allí y hago con mucha fe en mi Señor, hago un rollito y lo meto ahí porque, a ver, la comunicación es entre el Señor y yo, aquí. Tú no tienes nada que ver. Y resulta que cuando yo me voy, tú vienes, anda, y me quitas el rollito que yo puse al Señor. ¿Qué falta de respeto es esa conmigo? De que... Pero bueno, eso ya sería otro tema. Estos son los judíos ortodoxos. Los ortodoxos, que también llevaban las filacterias. Exacto.
Y el hermano también estuvo hablando esta mañana en cuanto a las filacterias, que decía, las repetirás en tu casa a los hijos y a los hijos de tus hijos. Y el versículo que continuaba allí decía, y las tendréis frente a vuestras cabezas, y es cuando ellos se ponen unas cajitas con versículos. ¿Tenéis filacterias en casa? No. Yo sí. Las cajitas estas. ¿Tenés algún cuadro que ponga yo soy la vid verdadera, el que en mí cree, tata? O algún cuadro como nada más entrar nosotros a casa, o quien sea que entre a nuestra casa, el primer cuadro que va a ver es mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una filacteria. Exacto. Porque de hecho una filacteria no es que sea una cajita que te tienes que atar aquí a... Eso son los ortodoxos. Filacteria es sencillamente tener delante de tu mirada versículos bíblicos que miras y te recuerden que Jesús es el Señor y que Él murió por nosotros, y entonces está diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pues amén. En la cocina vas a ver otro versículo. Aquí se cocina con amor como el amor del Señor. Bien. Eso es lo que son las palabras que tenemos que tener hoy en día en nuestras casas y donde nos rodee, donde quiera que estemos. Pero bueno, volviendo al tema, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Allí le respondió lo que tenía que responderle a esta mujer. Le dijo, es que da igual que tú vayas a adorar físicamente o allí o allá, porque Dios no está ni allí ni allá. Dios es espíritu, y el que le adore en espíritu es donde va a estar. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí ya el Señor Jesucristo fue directo y dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Como digo, no era costumbre, pero enseguida la mujer entendió el mensaje de salvación, porque mira el 28, entonces la mujer dejó su cántaro, es decir, lo superfluo, lo físico que era sacarle agua a este hombre, ella ya se le olvidó eso, ella ya se puso en lo espiritual. Por eso pasó ya del tema de agua física. Dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Los hombres y las mujeres somos diferentes. Y aunque algunas mujeres hoy en día, en este siglo en el que estamos, quieran ponerse siempre igualdad con los hombres, los hombres siempre vamos a ser diferentes a las mujeres. Y las mujeres siempre van a ser diferentes a los hombres. Nunca vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque somos hechos diferentes. Para complementarnos, ¿sí? Pero somos hechos diferentes. Cuando un hombre se encuentra con un amigo que no ve hace muchos años, ¿qué se dice? Después de un abrazo y tal, tomémonos un café. ¿Qué le dices a tu amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? ¿Y tu familia? ¿Bien? ¿Y la tuya? También. Bueno, macho, ya nos vemos y eso. Venga, chao. Punto. ¿Qué más? Preguntas. Una mujer se encuentra con otra amiga que no ve hace algún tiempo, y yo no sé si ese día llegué a comer a casa, porque se van a quedar tomando un café, y ese café primero se va a enfriar, porque ella, no, imagínate lo que me dijo Juanita, ¿te acuerdas la que vivía al lado de casa? Pues el marido se murió. Uy, y empiezan con pelos y detalles, y nosotros simplemente, hola, y ya está. Las mujeres siempre van con detalle, y eso viene desde el cerebro, como siempre os he dicho, que la mujer tiene, el cerebro de la mujer es como las luces del arbolito de Navidad cuando se guarda, que es todo revuelto, iba a decir, pero aquí en ese término, enredado y todo, pero enredado y todo lo enchufas y las luces van todas igual. Mientras que los hombres somos cajitas. Si yo estoy hablando, como siempre os digo, estamos viendo fútbol, no me vengas a hablar del pan de mañana, porque yo igual te digo que sí,
pero yo no me he enterado de lo que tú me has dicho. Y entonces la célebre palabra en las mujeres que la ponen siempre, tengo la razón, se da cuenta que tú nunca me pones atención. El Señor Jesucristo sabía eso. Sabía qué diferencia hay entre el hombre y la mujer. Y aunque os parezca que este pastor no, es verdad. ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo? ¿O el ángel? ¿A qué persona le dijo que había resucitado? Porque le interesaba que se dieran cuenta el resto. ¿A quién le dijo? ¿A un hombre o a una mujer? ¿Y por qué? Porque era mujer. Por eso no se lo dijo a un hombre, sino que se lo dijo a una mujer porque era una mujer. ¿Qué cotilla? No estamos aquí juzgando a nadie. Estamos viendo la diferencia o lo diferente que somos, el hombre de la mujer. Y la mujer tiene esa particularidad. Ella quiere comunicarlo con otras, siempre, siempre. Y aquí es una demostración más de que somos diferentes, la mujer con el hombre. Imaginaos que ella dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, o sea, la prioridad de ella, una vez conoció la salvación, fue, me voy a contarlo. Te aseguro que si hubiese sido un hombre samaritano, hubiese dicho, bueno, bien, y no te vas, me voy, ¿a dónde? Pues a Samaria, a contarle a tus amigos, a contarles qué les tengo que contar. Pues lo que acabas sí, más tarde, si eso, cuando me vea con ellos, se los contaré, porque así somos los hombres. En cambio, una mujer, ella tiene que comunicarlo, y por eso dice, imaginaos que hasta tiró el cántaro y se fue enseguida a hablarle a las demás personas, tanto que el Señor Jesucristo le creyeron no solamente ella, sino muchos más. Desde el 39, como lo leemos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Imaginaos ya esa imagen. Sabemos cómo se llevan los judíos con los samaritanos. Y vienen los samaritanos a decirle a un judío, encima rogándole que se quede con ellos. Mira si había cambiado el sentido con ese atrevimiento, entre comillas, que tuvo el Señor diciéndole a esta mujer, dame de beber. Todo empezó desde allí. Lógicamente con esa intención. Ahora, ¿veis por qué el Señor Jesucristo estaba cansado? Porque tenía un propósito. Porque si Él se hubiese quedado junto con los discípulos, quizás los discípulos no hubiesen dejado que hablara con esa mujer. O incluso ni siquiera la mujer se había acercado. Porque ha dicho, ahí hay un grupo de hombres y encima judíos, yo paso de ellos, mejor me voy a hablar con Paquita y con quien sea. Pero lo vi a él solo y lo vio, digamos, sin importancia. Y el Señor ahí fue cuando empezó. Esta mujer se salvó. Y no solamente se salvó esta mujer, sino que por su comunicación hizo que se salvasen muchos. A diferencia de Nicodemo, que según la palabra de Dios, sí que dice que se interesó por lo que el Señor Jesucristo era, pero no nos da ninguna confirmación de que diga que Nicodemo se salvó. Puede que sí, puede que no lo sabemos. La palabra no nos dice exactamente si fue o no, mientras que la mujer samaritana sí, se salvó. ¿Ves? Ahí ya hay una diferencia. Pero es que aparte de esa diferencia, Nicodemo era hombre, ella era mujer. Nicodemo era de lo más rico que había, ella era de lo más pobre que había. Nicodemo era judío, ella era lo más despreciado para los judíos. Aparte de que era samaritana, encima era mujer. O sea, los dos polos opuestos. Este hombre quería creer, pero su posición no le permitía el hacerlo público. No sé si creer o no creer, me da vergüenza que me vean, que no, puedo perder mi trabajo. Esta mujer no dudó en ningún momento, sino que cuando creyó, no solamente creyó ella, sino que quiso ir a contárselo a los demás. ¿Veis la diferencia? Pero en conclusión, hermanos, es que ya puedes ser tú, tener mucho dinero. ¡Guau! ¿Qué coche más impresionante tienes? O tienes que ir en metro, porque no tienen casi ni para el autobús.
puedes tener mucha fama, o puede no conocerte nadie, no se acuerda ni tu hermano muchas veces de ti, que da igual, puede ser colombiano, como puede ser rumano, como puede ser venezolano, español, peruano, falta alguna nacionalidad aquí, brasilero, ¿se dice brasilero? Puede ser de la nacionalidad que sea, da igual. Perdona, yo soy judío, ¿y qué? Da igual, porque no depende de quién eres. Y eso es lo que, si no te quieres quedar con nada de esta predicación, me da igual, pero quédate con esto. No depende de quién eres. ¿Sabes qué depende? De quién es el Señor. Y de eso depende. Da igual lo que yo haya hecho, o lo que tenga, o lo que no tenga. Lo que no da igual es quién es Él. De eso sí que tenemos que aprender y atesorar en nuestro corazón. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por ti y por mí. Da igual yo quién sea, si muy pecador o poco pecador, o igual te crees que eres religioso. No, yo voy a la iglesia, me da igual a la que sea, yo voy a la iglesia católica, voy a los Testigos de Jehová, voy a los me da igual, donde vaya, yo soy religioso todos los domingos. Vale, pero ¿tú has aceptado al Señor Jesucristo? Pues sí, da igual, yo voy fielmente, pero ¿tú has aceptado al Señor Jesucristo? Porque eso es lo que importa. Da igual, tú de dónde seas, de dónde vivas, da igual de dónde vienes, da igual para dónde vayas. Lo importante es que el Señor Jesucristo esté en tu corazón. Y os dejo con ese versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, da igual lo que hayas hecho, da igual quién seas, hombre o mujer, serás hijo de Dios, porque está escrito. Y si está escrito, así será. Así que, hermanos, si no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, en esta tarde puede ser el momento de hacerlo. Y a partir de ahora, ya no tendrás sed jamás, como dice el Señor.